¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos en Megáfono, una producción de Rompeviento Televisión y Artículo 19. Esta noche me acompaña mi compañero Ricardo González. Ricardo, gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar sobre la cobertura periodística en Michoacán, pero esto regresando del corte, no se vayan. Qué bueno que continúa con nosotros en Megáfono. Ricardo, pues esta noche vamos a hablar sobre la cobertura en Michoacán, la cobertura periodística que se ha dado en la última semana, Claro. Prácticamente. Tenemos dos invitados que los vamos a tener en un momentito más para platicar de lo que está pasando pues en esta zona del Claro. país. Pero antes, ¿tienes ahí algunas noticias para Claro. la semana, Ricardo? Sí, mira, queremos comentar algo que ya que difundimos precisamente el día de ayer, y tiene que ver con, que además, bueno, de los problemas que ya hemos venido hablando sobre bueno, la violencia en contra de periodistas, en contra de defensores humanos, ahora también surge un nuevo elemento en Chiapas, específicamente el municipio de Chenaló, en donde la asamblea decidió expulsar a una organización y un grupo de activistas por ejercer el derecho de acceso a la información, es decir, pues llamar a cuentas al gobierno municipal. Esto nos parece sumamente grave, porque bueno, tanto se ha buscado tener una ley que sea efectiva en términos de acceso a la información, y en el punto en donde más sentido tiene ejercer este derecho, pues es a nivel comunitario, ¿no? En donde, bueno, saber en dónde se está gastando este dinero, en cuáles son los criterios. Es muy grave lo que está pasando en este momento en el municipio de Chenaló. Nosotros estamos tomando las medidas necesarias para proteger a estas personas que fueron expulsadas por el simple hecho de llamar a cuentas al gobierno sobre cómo están ejerciendo los recursos. Los recursos de la comunidad. Y bueno, y qué grave, ¿no? Prácticamente fueron expulsados de sus comunidades por preguntar, ¿no? Por preguntar, ¿no? Eso creo que nos habla también de estos resabios de cerrazón que están desde el gobierno federal, pero también a nivel comunitario, ¿no? Y que están teniendo un efecto concreto en la vida diaria de las personas, ¿no? O sea, el derecho a acceso a la información no puede y no debe ser entendido como una cuestión meramente para académicos o para que los periodistas hagan su trabajo. Es un recurso que inclusive puede salvar vidas, ¿no? Bueno, esto fue parte de la información que ayer en Artículo 19 en nuestra página de internet subimos. Yo no tengo referencia de un caso similar, Ricardo. Es la primera vez que una comunidad decide expulsar a un grupo de personas por preguntar, por hacer uso de este derecho que es el acceso a la Así información. es. No habíamos tenido conocimiento de algo semejante. Sin embargo, lo que sí hemos podido detectar es que precisamente cada vez más el ejercer el derecho a acceso a la información a nivel comunitario, a nivel municipal, ponen un alto riesgo a las personas que lo hacen, ¿no? Y eso es algo que nos está preocupando muchísimo, porque entonces pierde sentido un derecho que no se puede ejercer, digamos, en la vida diaria, ¿no? En las cuestiones más concretas y más reales que vive pues cada persona y cada comunidad, ¿no? Así es, Ricardo. Y bueno, para ya entrar de lleno al tema que nos atañe esta noche, vamos a presentar a nuestros invitados, Ricardo. Por favor, que son de lujo, la verdad. Ahora sí que siempre echamos porras con eso, pero hoy especialmente. Hoy es de verdad. Hoy me cae que sí, ¿no? Bueno, por primero presentamos a Verónica Calderón. Ella es corresponsal del país y bueno, has hecho una cobertura muy puntual, excelente en Michoacán. Gracias. Y también Alfredo Estrella, de la agencia AFP, France Press. Él también ha estado pues en esta zona del país, en Michoacán, y pues está documentando con su cámara pues lo que está ocurriendo aquí. Gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, Ricardo, empecemos ya con lo que está ocurriendo en Michoacán. ¿Qué está pasando
Si quieres empezamos contigo, Verónica. ¿Qué está pasando en Michoacán? Tú hace poco dabas cuenta en el país a través de un suplemento de lo que estaba ocurriendo en esta zona, pero platícanos, ¿qué está pasando en Michoacán en estos Estamos momentos? viviendo una situación en la que una quinta parte del Estado es actualmente controlada por un grupo de civiles armados que se hacen llamar los autodefensas, o que son conocidos como autodefensas, que desde febrero del año pasado digamos, le han declarado la guerra o están levantados en armas contra los caballeros templarios, que es el cártel del narcotráfico que domina Michoacán. Y entonces hemos visto un avance de este grupo. Primero un avance pequeño en lo que creo que leí una columna que era bastante atinada en decir que estamos hablando de mini golpes de Estado. Es decir, ellos llegan a un municipio, retiran su poder al alcalde, toman la función de la seguridad del local y de facto esto es una pérdida de cualquier garantía del Estado en estas comunidades para bien o para mal. Ahora, como saben, o sea, lo más importante es explicar qué es el punto que nos ha llevado hasta aquí. Yo creo que, bueno, también estamos viendo ya no es una situación de una crisis de seguridad ni una estrategia de discurso, estamos viendo un conflicto armado. Ahora, veamos en qué termina. De acuerdo. Esto tiene orígenes, ¿no? Mucho más atrás, sociales, Sí. políticos, etcétera. ¿Tú cómo lo ves, por ejemplo, que has podido estar viajando ahorita en esa zona, ver las movilizaciones de estos grupos de civiles armados? ¿Cómo confluyen todos estos actores? ¿No? Es una especie de collage entre resabios de cuestiones ya más autoritarias que venían arrastrándose con cacicazgos, crimen organizado. ¿Cómo lo estás viendo tú, que también has visto en otros conflictos, digamos, no semejantes, pero sí a nivel comunitario en México, ¿no? Yo creo que la situación específicamente con las autodefensas es un poco con lo que mencionaba Verónica, pero sí es una amalgama de actores, ¿no? Hay gente de la población civil, hay algunos que pueden ser empresarios limoneros, aguacateros de la región, y todo eso es, bueno, el resultado de años de Abandono. problemas sociales, de abandono. Me gustaría hacer un poco, recordar que la primera autodefensa que salió en ese estado fue en Cherán. Cherán, y que no tiene nada que ver, si lo comparamos con este grupo, con estas autodefensas que están moviendo ahorita, que son actores principales en ese escenario. Lo de Cherán es como muy específico en la situación de que ellos gobiernan, ¿no? Ellos controlan el paso de la gente, ellos gobiernan en ese municipio. Y lo que hacen las autodefensas es solo eso, ¿no? Medio defenderse, medio vigilar, hacer la labor que el gobierno federal y el gobierno estatal nunca hicieron. Que ha dejado ¿no? abandonadas las comunidades. Que han dejado de hacer. Claro. Y a lo mejor hay gente que le teme a las autodefensas, pero la mayoría de gente, por lo que percibimos estando allá, es que los están apoyando. Así Porque es. no está haciendo el gobierno su parte. Hay un su apoyo función. popular legítimo y que existe y que es real. Ahora, según lo que hemos podido ver en los análisis de cierta prensa nacional, se tiende a decir, es verdad que las autodefensas están por encima de la ley, yo creo que nadie lo puede negar, pero el punto es de que existe este apoyo, existe. Entonces, Sí, es real. es real. Espontáneo. Sí, me imagino que es una inconformidad de años, ¿no? Un poco platicábamos antes Sí. de entrar al programa de que pues, por décadas Michoacán ha sido uno de los principales estados expulsores de mexicanos como mano de obra a Estados Unidos, ¿no? Para ir a trabajar a los campos agrícolas de Estados Unidos. Para el gobierno mexicano ha sido muy conveniente para las autoridades esta situación porque ellos son pues una de las principales las personas que sostienen la economía con las remesas que envían a México, y para el gobierno mexicano me imagino que ha sido muy cómoda esta situación. Sin embargo, hay un conflicto, una inconformidad. Esto habla también de que hacen falta mayores empleos, mayores oportunidades para la gente. Imagino que este conflicto de seguridad pues viene ya a ser como que la gota que derrama el vaso, perdón por esta analogía, pero
vaya, es lo que está pasando. La inseguridad que viven estas zonas, pues ya de plano a la gente ya no soporta esta situación y acepta, y hay una aceptación por estos grupos que pues, el argumento es defender sus pueblos de la delincuencia organizada, que es un poco lo que platicabas aquí en el texto del País. Pero inclusive, Sí, en efecto. inclusive digo, tomamos también otros casos, ¿no? O sea, antes ya hablamos de Cherán ahorita, pero por ejemplo, yo me estaba acordando porque acabo de ver otra vez el documental del alcalde de Garza García, ¿no? Que es que, o sea, podríamos decir, bueno, es distinto porque es un municipio. Pero es muy similar. Exactamente, Sí, o sea, sí, sí, este sí, discurso de no nos queda otra más que cuidarnos a nosotros mismos con nuestros recursos, porque el Estado... Ay, No tirando el café encima. Está bien, Ajá. perdón. Ajá. Porque el Estado o nos abandonó, o no quiere, o no puede ayudarnos, ¿no? Que yo creo que ese es el eje rector que estamos viendo y que lo hemos visto también en otras comunidades que a lo mejor no se han levantado, que no han tenido digamos, esta decisión en este sentido, pero que llevan hablando mucho tiempo de que, bueno, el gobierno entra y sale, porque, digo, aquí la pregunta es, pues entonces, ¿qué hicieron los 6 años que estuvo ahí metido el ejército durante el gobierno de Felipe Calderón? Ahí Michoacano, empezó, ¿no? además. Exactamente, michoacano, en donde él dijo, bueno, ahí empezó su gran cruzada en contra del crimen organizado, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto, bueno, ¿qué pasó durante todo este tiempo que prácticamente la gente continúa molesta, está ahí esta sensación de abandono, que les dio esta oportunidad de organizarse, que eso sería otro tema, ¿no? ¿Qué tan organizados están estos grupos? ¿Qué tan, digamos, qué tan formalmente constituidos como una guardia, están? O si eso es más una cuestión de, bueno, pues agarra tu rifle, porque también en esas comunidades pues, es común que cada quien tenga su arma, qué tipo de armamento tienen, etcétera, ¿no? ¿Qué tan formal se podría catalogar como un ejército, como un grupo armado, o es más bien pues, un grupo de civiles encabronados? Bueno, ¿te parece que estas preguntas que planteas las veamos después del corte, Ricardo? Vamos al corte, no se vaya, quédese con nosotros, acompáñanos. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate.
Ahora Sospechemos. continúa con nosotros en Megáfono, esta producción de Artículo 19 con Rompeviento Televisión. Y pues esta noche estamos con dos invitados, Verónica Calderón y Alfredo Estrella, que han hecho cobertura en Michoacán. Y para un poco retomar la pregunta antes del corte, Ricardo, pues ¿por qué esta aceptación de la ciudadanía? Un poco lo platicabas antes, pero ¿cuáles creen que son los factores principales para que la sociedad en Michoacán, mucha gente en Michoacán, esté de acuerdo con estos grupos de autodefensa, ¿no? Estén de acuerdo o por lo menos no se opongan de manera activa, ¿no? Que yo creo que eso es el... ¿Yo? Bueno, yo lo que comentaba es también ha habido pues un abandono del Estado. Como saben, México es un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes y no estamos contando los que no se denuncian. No. Y entonces esto habla pues de un hartazgo popular que no solamente en el caso de Michoacán pertenece a un grupo económico-social, sino que ha impregnado varios estratos sociales. Y no sé cómo tú lo puedes... Yo lo que he percibido desde hace algún tiempo que he estado yendo, a mí me tocó cubrir cuando hubo varios narcobloqueos, cuando supuestamente habían matado a Nazario hace 3 años, 4. Y la situación era distinta, ¿no? Ahí la gente solo se refugiaba en sus casas y no hacía nada. Ahora que me ha tocado regresar a Michoacán desde hace unos meses, sí la gente tiene mayor participación en esto de las autodefensas, a lo mejor indirectamente porque, como decía Verónica, se ha cansado de lo que nos hemos cansado casi todos los mexicanos en este país, ¿no? Gobiernos van, gobiernos vienen, cambio de partidos y la cosa no se arregla a nivel general. No, empeora. Y no solamente gente refugiada en sus casas, también pueblos totalmente abandonados. Había zonas cerca de Aguililla en donde había pueblos abandonados en esa época, precisamente por los enfrentamientos que se estaban dando entre el ejército, lo que tú mencionabas, y estos grupos, ¿no? El ejército parece que la estrategia en la pasada administración fue apicar el avispero nada más y no solucionó los problemas de fondo, que es esta marginación, esta pobreza, pues todo este caldo de cultivo que abona precisamente a lo que estamos viendo ahora y que ya se traduce en una aceptación de la ciudadanía a estos grupos de autodefensa. Ricardo, ¿tenías alguna...? Sí, ahora también, digo, por ejemplo, un dato que a mí se me hacía interesante mencionar, por ejemplo, en el caso de Tepalcatepec, ¿no? Yo que no quiero decir que vaya a estar directamente relacionado, pero una de las... bueno, habrá que decir que Michoacán es el estado que más número de periodistas desaparecidos tiene. Eso es algo que es muy particular, que solo pasa en México. Yo solo he sabido que pasa en México, en Rusia, Ucrania y Bielorrusia, ¿no? O sea, la mayoría de los periodistas los asesinan, ¿no? Y uno de los primeros casos fue en 2006, precisamente de García Pac, un periodista que tenía un periódico muy pequeño en esa zona que se llamaba Ecos de la cuenca de Tepalcatepec, precisamente, ¿no? Él fue desaparecido, ¿no? Y de alguna manera, yo no digo que esté vinculado directamente en todo esto, pero obviamente es un elemento más. Hombre. Y no hay que olvidar, a mí, yo recuerdo, documentando este caso, a mí se me hacía muy interesante saber que, por ejemplo, había tan poca información fluyendo en esas zonas, Aguililla, toda esa zona, que muchas veces ni los periódicos impresos locales llegaban a esa zona, ¿no? O sea, que se quedaba en la entrada y ya ni siquiera llegaba información. Cuando a este periodista lo asesinan, perdón, disculpa, lo desaparecen, pues prácticamente pues deja de haber información, ¿no? Años después, pues estamos en una situación como esta. Esto presenta un reto grande a los medios de comunicación, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, para los periodistas gráficos, ¿no? Que por primera vez hay algo que pueden tomar más allá de cuerpos, ¿no? Asesinados, ¿no? O sea, por primera vez hay una oportunidad de fotografía en este sentido, ¿no? No quiero ser un poco frío en este sentido, pero presenta esta oportunidad, ¿no? Para que los medios, desde el punto de vista gráfico, cuenten esto, ¿no? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué ven ahí ustedes, no? O sea, que es la primera vez que pueden ir, tomar fotografías de gente desplazándose, ¿qué están diciendo los medios? ¿Están cubriéndolo bien? ¿Qué tanto acceso tienen a esa zona, no? Porque es una historia evidentemente muy compleja que data de muchos años hacia atrás, ¿no? Ustedes, como medios, ¿qué tan fácil han podido entrar, salir, obtener información? ¿Cómo los tratan? En la cuestión gráfica es, como dices, desde hace varios años, creo que desde Chiapas en el 94, no habíamos tenido como fotógrafos acceso a acompañar a grupos armados, desplazarse y estar relativamente en un enfrentamiento como fue en Nueva Italia, ¿no? La semana pasada. Pero es
hasta donde hemos podido constatar es fácil el acceso, Sí. es fácil el desplazamiento con ellos. Ellos de pronto te dicen, no tomes rostros, no tomes armas, que es lo mismo que te dice la policía o el ejército, ¿no? O sea, los rostros, uno entiende la seguridad de cada personaje, pero sí es importante la situación de que es un conflicto que ya está trascendiendo fronteras. Vino un fotógrafo de la agencia Magnum, un francés que estuvo un par de semanas cubriendo y él, como buen periodista con suerte, cierra su trabajo el día de la balacera en Nueva Italia, ¿no? Entonces, si tú ves el trabajo en Time, que está publicado, es un trabajo excelente, y el tipo nada más estuvo 2 semanas, ¿no? Pero también depende de qué medio es el que te está enviando, qué es lo que quieras cubrir, ¿no? Porque nosotros, bueno, en mi caso específico, como agencia de noticias, vas, entras a la situación de conflicto y sales. Tampoco la agencia te permite estar 15 días esperando cómo se desarrollen los conflictos, ¿no? Ese es en el caso específico de la agencia. En el caso de un periódico, a lo mejor sí les dan un poco más de tiempo. Así es. Para Nosotros trabajar la hicimos nota, una ¿no? cobertura de una semana en el campo y una semana antes aquí en del DF, pero sí que es una cobertura de te tienes que meter, hablar con personajes, investigar, es otro tipo de trabajo. Un poco para ver los riesgos a los que se están enfrentando. Vamos a ver el siguiente video, que es donde se acusa a un grupo de templarios de hacerse pasar como periodistas. Vamos a verlo. Allí paseándose en las narices de los propios policías. Ayer el que cobraba la cuota, el suplente de Valladares, que participó en el sabotaje de la Comisión Federal de Electricidad, vestido de periodista, con su buena cámara, buen chaleco, se paseaba y se tomaba fotografías frente a la policía militar montada en la presidencia. Hoy le están viendo lo tarugo, empezando por Vallejo y por el presidente municipal de aquí, y toda esta teatro de títeres de los templarios, porque están trabajando para ellos. Acaban de incendiar una farmacia del ahorro aquí frente al mercado municipal, y todos los policías aquí en fila cobrando en el banco su nómina. No sé si sea día de cobro, pero ahí estaban todos en el cajero y a 2 cuadras quemándoles las farmacias. Los negocios no han abierto por miedo a que sean quemados. Me imagino que este hombre, el dueño de la farmacia, se atrevió a abrir porque no hay ya que comer. Tienes trabajadores, tienes unos 10, 15 trabajadores que tienes que darles de comer o nómina. No se puede abrir, hay una cláusula fuerte, el que abra se le quema. Y es orden Nazario Moreno. Nazario Moreno ayer comió con la tuta, el quique, en un rancho que se llama La Cucha, aquí a unos kilómetros de Patzingán. El gobierno lo sabía, pero habría que focalizar la mirada en Vallejo, en ese decrépito que vino a visitarnos, cuando los jefes más nocivos de la región estaban reunidos allá, tal vez hasta con seguridad del gobierno mismo, de la 21 Zona Militar, que recibe nómina de los templarios. Así están las cosas aquí. Aquí es un lugar sin ley. Aquí mandan los templarios, aquí matan, deciden, hacen lo que les regala la gana. Padre, usted nos está informando que integrantes del cártel de los Caballeros Templarios se han disfrazado de periodistas y andan transitando por las calles camuflajeados, por así decirlo, vigilando las actividades de las fuerzas federales. Sí. Enfrente de la presidencia, exactamente en el jardín, tú ves, por lo menos ayer había 70 de los sicarios, no templarios, sino sicarios. Estoy hablando ya un término más fuerte, ya con una plusvalía. Es no solo un templario, sino un sicario, claro. Es un templario de alto rango. Aquí básicamente lo que escuchamos fue al sacerdote de Apatzingán, Gregorio López, señalando que había un grupo de templarios que se hicieron pasar como periodistas pues para tomar fotos abiertamente frente a la alcaldía, donde estaban las fuerzas de seguridad desplegadas. Alfredo, ¿a ti te ha tocado o has identificado a estos personajes de los que habla Gregorio López? Sí, un poco nosotros como fotógrafos, como gremio de periodistas, nos conocemos. Aunque nosotros no vivamos en Michoacán, conocemos a la gente de allá y ellos nos conocen. Y ellos a veces te dicen, mira, yo no conozco a él, o incluso actitudes, ¿no? Hasta a veces el corte de cabello, el tipo de cámara, el chaleco.
Tú sabes, hasta en la forma de cómo agarran la cámara, tú sabes si el tipo es fotógrafo de prensa o no. Y eso poco a poco lo vas aprendiendo con el tiempo. Y sí, sí los identificas y muchas veces nosotros como periodistas ya estamos, me imagino que registrados en el banco de datos de los templarios. Probablemente, sí. Así como estamos registrados en Presidencia, en Policía Federal. Y saben quiénes están. Claro, entonces, sí los identificas, ¿no? Verónica, también un poco, conforme a tu experiencia, la cobertura que hiciste para el país y lo que has visto de la prensa nacional, ¿qué piensas de la cobertura que está haciendo, la cobertura periodística que está haciendo la prensa nacional? Bueno, con todo, o sea, yo la verdad respeto mucho a los compañeros que están igual como nosotros en el terreno. Creo que el trabajo a nivel reportero se está haciendo un fantástico trabajo. Se está haciendo un trabajo valiente que tiene muchos años haciéndose en México, en especial periodistas michoacanos que tienen jugándose la vida que pues 8 años, como en muchas otras partes del país. Y igualmente los reporteros que están en el campo, y yo creo que la gran mayoría es un trabajo honesto y muy valiente. Hay una cierta corriente editorialista, pero pues yo me atrevería a decir que es pues una visión un poco lejana, ¿no? O sea, pensando bien, creo que es que no han conocido a fondo la situación y es más fácil, dado que es tan desconocida, es algo que ni siquiera en Michoacán entendemos qué pasa, ¿no? Es demasiado complicado. Y que sí que ha habido un descalificamiento de las autodefensas a priori, ¿no? Es decir, yo diría que por supuesto que hay que ser muy conscientes que el Estado mexicano en estos momentos está viviendo uno de los mayores retos de los últimos, por lo menos 20 años, pero sí que creo que ha habido una editorialización con mucho desconocimiento, salvo casos como Denis Merker, ¿no? Que el equipo de Punto de Partida tiene un año cubriendo Michoacán de una manera estupenda y que son de los que mejor lo han hecho. Pero es una cuestión bien simple. Creo que hace falta más enviar reporteros, gente bien preparada, gente protegida, que vaya al terreno, que cuente las cosas y a raíz de eso lo analizamos y vemos qué hay. Ahora hay gente que cree que por comer tacos de venado en tierra caliente ya es experto en Michoacán. Claro, no, y es que ese es un punto clave porque también, mira, está siempre la explicación sencilla y simplista de decir, es que es Colombia, son los grupos paramilitares, es lo mismo, entonces más bien hay que ver hacia allá porque es exactamente lo mismo, ¿no? Y estas extrapolaciones son las que de repente dejan de ver estos detalles de los que estamos hablando. Claro. Sí, yo recuerdo escuchar la semana pasada una entrevista de la W Radio en Colombia, en donde ellos hacían un comparativo que era prácticamente lo mismo que se había vivido en Colombia y creo que no es tan fácil, o sea, a mí me parece, y sin entrar en rollos localistas, aquí somos bien distintotes, pero sí hay elementos distintos que me parece que ahí es donde va a jugar un papel muy importante la prensa como explicadores, o sea, de esa parte. A mí por eso se me hace muy importante cuidar mucho el trabajo que están realizando ustedes, digamos, desde la sociedad civil, porque hay que dividir los claritos de los pretitos y empezar a ver qué hay, ¿no? Entre todo este collage de cosas, ¿no? Y bueno, pues continuamos ahorita platicando de este tema. Vamos a un corte, no nos tardamos, no se vayan que se va a poner bueno.
Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a Luchadoras. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Yo soy Lulú Barrera. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy les presento a Marina Ruiz Rodríguez, de Amor Muñoz, con Lulú y con Josefina, con Iseta Argüello, con Florina Piña Cancino, bordamos feminicidios. Con Minerva y con Yuridia en Rompeviento Televisión por Internet. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? ¿Qué piensas cuando digo arte? Vida. ¿Y revolución? Feminismo. ¿Qué piensas, Carla, cuando yo te digo calle? Libertad. Mujeres. Xochiquetzal. Trabajo. Queer. Insurgencia. Memoria. Mujeres. Feminismos. Lesbianas. Es que se me ocurrió gráficamente. Gracias, pues continuamos aquí en Rompeviento, Televisión por Internet. Estamos en su programa Megáfono. Continuamos hablando con Alfredo y con Verónica sobre la cobertura que se está haciendo en sobre las autodefensas en Michoacán. El Estado está jugando un papel que de pronto pareciera como de mediador entre un conflicto entre un grupo de civiles armados y y un cártel, ¿no? que está azotando a sus familias, a sus intereses, a su región. En su caso, ¿qué tantas facilidades están teniendo por parte del gobierno, ¿no? para poder realizar estas coberturas, entrar, movilizarse en las comunidades? Porque me parece muy importante, ¿no? Ya hablabas un poco de qué respuesta había por parte de los grupos de autodefensa, pero por parte del gobierno, ¿no? ¿Qué papel están jugando ahí en el terreno, ¿no? Desde afuera sabemos que están con el discurso de la paz social, pues ese ya lo escuchamos, ¿no? Pero en el terreno, ¿no? ¿Qué papel están jugando la Policía Federal, el Ejército? Y sobre todo para garantizar el flujo de información. Exacto. Yo creo que el día que nosotros llegamos esta última vez a Michoacán, el día de la balacera a Nueva Italia, la Policía Federal tenía un pequeño control en 4 caminos para evitar que nosotros como periodistas ingresáramos a Nueva Italia, donde se estaba dando la balacera. Pero más allá de eso, que era como una especie de protección, ¿no? Para uno como periodista, no hemos tenido, como en otras épocas, el yugo de decir, bueno, vamos a poner un retén militar y no los dejamos pasar, o les vamos a impedir. No. Al contrario, pareciera que quieren de pronto colaborar con la prensa, ¿no? No sé hasta qué punto. Yo he visto un trato similar, es decir, un trato de cierta protección, de cierta seguridad y un acceso en la medida de lo posible muy libre. O sea, es decir, ahí sí no tengo ninguna queja. Ha habido un muy buen trato, dentro de las circunstancias también para garantizar la seguridad de periodistas. Tanto sí, en Antuna, no sé, faltará ver en el momento, tal vez de un enfrentamiento, cómo reaccionen ellos, ¿no? Y cómo reaccionan los otros, ¿no? Claro. Porque, bueno, uno como periodista ya ha aprendido a tener protocolos de seguridad, ¿no? Y además de garantizar la seguridad para ustedes como periodistas, en cuanto a dar información, en cuanto a fijar posicionamientos de lo que está pasando, ¿cómo ha sido esa relación de las autoridades con la prensa? La verdad que yo el acceso que he tenido ha sido bastante bueno, al menos por parte del gobierno, con las fuentes de gobierno con las que yo he hablado, han sido bastante honestas conmigo en el sentido de decirme lo que ellos creen que está pasando, la información que me pueden dar, y el acceso ha sido, pues al menos yo en mi impresión, bastante transparente. No sé, tengo muy poca experiencia en situaciones de conflicto, como creo que casi todos, pero en esta situación, la verdad que no me puedo quejar, es decir, en ningún momento he sentido una presión. Una presión de manipulación de la información. No, qué interesante esto, porque también entonces, bueno, ojalá y se mantenga, ¿no? Porque creo que es vital para que podamos, digamos, como sociedad, seguir recibiendo información. Nada más como una acotación, tanto Verónica como yo trabajamos en medios extranjeros. También. Entonces, claro, habría que compañeros. Finalmente es un indicador, ¿no? Claro. Porque hay una tendencia
sobre todo en el último año, de no dar información por parte del ejército, por parte de las dependencias que están haciendo el combate al narcotráfico, de no dar información. Todo se ha concentrado en la Secretaría de Gobernación y esto que indican es importante y es un indicador. Vamos a ver un video que hizo Rompeviento Televisión, precisamente donde pues se muestra a Michoacán. Michoacán lo titula Rompeviento Televisión, una lucha a muerte. Vamos a verlo. Todo Michoacán necesita hacer esto que estamos haciendo nosotros. Todo Michoacán y creo que muchas partes de México. Yo pienso que los pueblos van a seguir como nosotros, levantándose, luchando por su libertad, porque es lo que se ocupa, libertad que ya no teníamos aquí. La forma de vivir en nuestro pueblo, en comparación a los últimos más de 12 años, era un pueblo con mucho temor, un pueblo lleno de fantasmas, un pueblo solitario los fines de semana, cuando anteriormente, hace más de 12 años, el fin de semana era fiesta en nuestro pueblo, fiesta familiar general, había kermés en los jardines, había tertulia, había folclor, había vida en este pueblo. They had a last supper the day of the beaching. She's a dead ship sailing, skeleton crew. The galley is empty, the stovepots are cooling, with what's left of a stew. The time is approaching, the captain moves over. The hangman steps in to do what he's paid for. With the wind and the tide, she goes for. Después, con el dominio del crimen organizado, con todos los nombres que hemos tenido aquí en Tepalcatepec, como primero los Zetas, luego la familia y luego los templarios, los únicos vehículos que podían circular eran los de ellos, los criminales. Bueno, aquí este video de Rompeviento Televisión, Michoacán, una lucha a muerte por la vida. Sí, importante porque importante. Y sobre todo aquí es un poco lo que ya hemos platicado desde un principio, el contexto de Michoacán, cómo era antes, cómo es hoy con estos grupos y pues el avance que ha tenido la delincuencia organizada en esta región. También ya hablamos de la cobertura que han hecho los medios. Sin duda, este tipo de noticias o de hechos, sucesos, pues llaman la atención de muchos periodistas jóvenes, no tan jóvenes, otros más experimentados, de muchos medios que van iniciando, otros medios que tienen mucha experiencia en este tipo de coberturas. Sin embargo, en la parte de la seguridad, Alfredo, y eso ahí es donde sí me gustaría preguntarte a ti directamente, ¿cómo ves la seguridad de estos periodistas que están yendo a hacer este tipo de coberturas? ¿Están tomando en cuenta hacer las valoraciones de contexto? ¿Están tomando en cuenta hacer sus propios protocolos de seguridad para estas coberturas? ¿O se están yendo a ver qué Yo creo que las dos partes se están dando, más la de como años atrás que seguimos en esa situación de alborras, de no hago protocolo, no aviso. Sin embargo, sí ha habido un pequeño cambio, ¿no? Nosotros en la agencia nos proporcionan chalecos y de entrada pues vamos con los chalecos y vamos viendo
considerando en qué momento ponérselo o no. En el caso específico de la balacera en Nueva Italia, nosotros llegamos ahí un par de horas después y ya habían evacuado a 2 compañeros, ¿no? Una reportera y un fotógrafo freelance. La Policía Federal los había evacuado del fuego cruzado. Eso es importante, yo lo hablaba con mi compañera reportera, como un ejercicio, ¿no? Tampoco es que exageremos, claro. Pero como lo hablábamos antes del programa, sí, ¿no? Es mejor exagerar un poco en ese tema de que están bien, están retenidos o tenemos que evacuar a la gente porque lo está pidiendo, a que después nos arrepintamos, hubiéramos dicho que no o no hubieran ido. Entonces, esa parte sí es importante, ¿no? Como exagerar un poco, o más bien no está de más. Sí, claro, planear hacia adelante, ¿no? Y una cosa que sí me gustaría comentar, y lo hemos dicho yo, aquí lo he comentado un par de veces antes y en otras situaciones, los medios mexicanos no están cuidando a sus empleados, ¿sí? Un chaleco que te puede medio salvar la vida te cuesta 300, 400 sobre todo en este dólares. Tipo de coberturas y claro. situaciones. Y entonces los medios volvemos a caer en lo mismo de preguntarse nada más, ¿dónde están? ¿Por qué no se reportaron? Estamos todos nerviosos. Sí, pero garantiza un poco la seguridad de tus empleados. Sí, creo y que los medios no lo están haciendo en México. Ese es un punto que siempre siempre aparece en estas discusiones y me parece que en este caso, estamos viendo bloqueos, balaceras, fuegos cruzados, sí es muy importante que los medios de comunicación le inviertan en esta parte, ¿no? Definitivamente todos nos ha agarrado mal parados, ¿no? Esta violencia, ¿no? Tú lo decías, ¿no? Bueno, pues casi nadie tenemos experiencia en cómo cubrir estas cosas. Pero sí creo que hay una responsabilidad de las medios de comunicación, ¿no? De las empresas con sus empleados, ¿no? O sea, creo que ahí siempre va a ser un punto en donde nosotros, desde artículo 19, queremos hacer mucho énfasis, o sea, mandar a alguien sin chalecos, sin el entrenamiento necesario, sin la información necesaria, ¿no? Inclusive, ¿no? O sea, porque también, digamos, están yendo los medios de comunicación comerciales, pero también están yendo otro tipo de proyectos de comunicación, ¿no? Que ellos de plano sí no tienen muchas veces el apoyo, ¿no? Claro. De nadie, ¿no? De que están agarrando... O el freelance, ¿no? El freelance, por su cuenta y se paga su viaje. Un poco lo que platicábamos en un espacio ahí de un corte que tuvimos con Alfredo y con Verónica, es que también muchos periodistas no hacen esta valoración antes de salir una cobertura, no le informan a su editor cuál va a ser su ruta, cuál va a ser su cobertura, cuáles van a ser sus contactos en terreno, un protocolo de seguridad, y en ocasiones se cae en que el propio editor o el director del medio te habla para preguntarte de cualquier incidente que no sea el que estás cubriendo. Y bueno, eso te distrae, pero también habla de un desconocimiento por parte de los editores y de los directivos de la cobertura que hace su periodista en terreno, pero también porque el periodista pues, no avisa, no hace esta valoración, y es lo que tú estás señalando en este momento. Sí, y además no caer en la práctica de la irresponsabilidad, ¿no? En Michoacán, estas últimas semanas, había 2 compañeros fotógrafos, que no voy a dar sus nombres, pero se subían a las camionetas de los autodefensas a hacer sus fotos y entraban con ellos a los poblados. ¿Qué pasa si los emboscan, ¿no? Claro. Sin chalecos, sin nada, todos de civiles, ahí se quedan. Sí, entonces, seamos más conscientes, una foto no vale la vida, no, ni una vale información, la vida, ¿no? No, ahí creo que, mira, pues quedémonos con esta idea y podemos continuar después de este corte, pero comentándolo, ¿no? Pero la prensa tiene que hacer eso, prensa, ¿no? No puede, de pronto incrustarse en uno u otro bando, ¿no? Que creo que ese es un punto clave, ¿no? La preparación y la prevención. Pues vamos un corte y continuamos platicando con Alfredo y con Verónica sobre lo que los medios están reportando en Michoacán. Pues algunos no informan tal como debe de ser y otros pues sí. Pero nunca dicen la verdad. De repente son un poco exagerados.
Hay momentos que se fastidia uno de plano, dice uno, yo la pago. La mayor parte de esos medios, pues ya ve, son acaparados por los poderosos, ¿verdad? Nos dan a entender una fantasía que no es cierta. Cuáles esconden muchas cosas. Nada más dicen lo que le conviene a la prensa, ¿no? Porque en realidad hay problemas que sí deben de ser informados y no. ¡Ay, no! Lo que ofrecen es una basura. En particular yo creo que desinforman. Porque pues creo que nada más emboban a la gente. Yo prefiero no dar mi opinión. Ya no investigan primero antes de decir las cosas. Sí, como todo, hay buenos, hay malos, regulares. Están como muy manipulados al antojo de dueños de televisoras. Muy distorsionada la información. Sin embargo, creo que necesitamos una revolución en cuanto a la forma de comunicación. El rompeviento. Pues no sé, como algún material, ¿no? De ropa. Eso es. Híjole, pues ahí sí no sabría decirle por qué no. Bueno, es como con lo que se corta la entrada de las corrientes. Así, ¿cómo rompeviento? Rompevientos. Es que causa impacto, ¿no? Ni idea. Eso que tienen las sombrillas son como unas divisiones para que no se volteen. Rompevientos es el aparato que se usa para medir la capacidad, ¿no? ¿Qué rompeviento? Es una capa, ¿no? De las que... ¿Qué es? Creo que es un abrigo. No, pues no, porque pienso que me falta ir a la escuela. A no seguir lo que dicen todos. Una pared. Que rompe con todos los esquemas conocidos, que es algo diferente e innovador. Una pantalla. Que se opone a algo, ¿no? Que te ayuda a controlar alguna cosa. Sí, como una idea. Así como, ¿qué será? Como un reilete. Rompevientos es un aparatito, ¿no? Bueno, es como una torrecita que te rompe el viento, ¿no? Ha sido el gran invento de la raza humana. Gracias por continuar con nosotros. Esto continúa siendo Megáfono y continuamos platicando sobre lo que está pasando en Michoacán. Ahorita en el corte hablamos de algo muy importante, ¿no? Dentro de todo este conflicto social que tiene varias raíces y aristas, la información juega un papel importante, ¿no? Y dentro de este juego informativo de qué está pasando, cómo se entiende, las palabras obviamente están jugando un papel muy importante. ¿Qué palabras debemos de escoger, no? Y aquí sí me permito la referencia a Colombia, ¿no? El empezar a utilizar términos que serían propios del derecho internacional humanitario, ¿no? De hablar de civiles y no hablar de personas, ¿no? Hablar de bajas colaterales y no hablar de homicidios, ¿no? Y eso fue un problema que enfrentaron en Colombia y creo que lo estamos enfrentando ahorita, ¿no? Estas palabras que pueden normalizar o inclusive justificar la violencia que se está viviendo, inclusive la ausencia de Estado, ¿no? Y en ese aspecto, Verónica, ¿la prensa está utilizando este lenguaje o qué lenguaje o qué información cuáles son las palabras que está utilizando pues, para mostrar lo que está ocurriendo en Michoacán? Creo que apenas estamos viviendo lo que es el cambio de lenguaje, ¿no? Como les comentaba, según viendo yo la situación que yo vi en Michoacán, estamos hablando ya de una situación militar. O sea, es decir, nosotros estamos hablando que Apatzingán es una ciudad de 80,000 habitantes, que es el tamaño de Lugo en España. O sea, es decir, no es cualquier cosa. Más 20,000 habitantes que viven en los pueblitos aledaños. Que están de alguna manera rehenes entre el conflicto entre los caballeros templarios, las autodefensas y con el ejército ahí. Y es decir, si tú tienes a una población civil de alguna manera atrapada en esto, creo que para mí muy importante hablar que el asunto de Michoacán se puede malinterpretar a que es un asunto que todo Michoacán es templario o todo Michoacán es autodefensa, y no es así. No. O sea, es decir, hay una gran parte, me atrevería a decir la mayoría, que son ciudadanos que están en esto. Entonces, como comentábamos con las palabras, o sea, yo he querido cuidar mucho ese lenguaje, de decir, las autodefensas han tomado este pueblo, están cercando a Apatzingán, están a tantos kilómetros. Una vez que tú ves el mapa de Michoacán y marcas el avance de las autodefensas, ves una estrategia militar indudable. Claro. Y entonces es el momento de hablar de que esto ya no estamos hablando de la estrategia de seguridad, la plaza caliente, la canción, no, o sea...
Esto ya es un conflicto armado que vivimos en México en estos momentos, con un área equivalente, creo que es la mitad de República Dominicana debe de ser el tamaño de que ya controla. No, y sobre todo que estamos... O sea, no es cualquier cosa. Estamos hablando que está a 3 horas y media de la capital política de México, del Distrito Federal. Que es un factor que lo hace muy distinto a todos los demás conflictos armados que habíamos visto en México. 4 horas en auto estás ahí, ¿no? Sí, claro, no es Chiapas, allá en el sureste. O Tamaulipas, o Sinaloa, o Tijuana. Juárez. Esto es aquí, o sea, y sin desdeñar, claro, lo que ha ocurrido en otras partes, pero esto sí que hace un factor que debe de hacer pensar bastante a las autoridades de que estamos en un momento muy delicado. Claro. O sea, y que no se trata de no mencionar, si no mencionas Michoacán en los discursos, no quiere decir que vaya a dejar de existir. Sí, claro, ¿no? Y aparte, bueno, pues esta cuestión de que si tiene plumas como pato, hace como pato y camina como pato, yo creo que también es momento también de analizar y que inclusive todo este tipo de situaciones son parte también de una discusión que se está dando a nivel internacional. Ya no podemos dividir tampoco de manera tanta gente lo que es un conflicto armado y lo que es la paz, ¿no? O sea, hay contextos, digo, desde antes de que pasara esto en México, pues ya tenemos elementos que son propios de un conflicto armado tradicional, ¿no? Y además ya empiezan a contar los muertos, ¿no? Ya hay 3 confirmados y más lo que esperemos que no, pero es una situación que va creciendo, ¿no? Y ya cuando tienes implícito personas fallecidas y de la población civil, todavía más complejo, ¿no? Sí, claro, porque se empieza, también ahí es donde el Estado tendrá que estar jugando un papel mucho más distinto, porque digo, si el origen fue la ausencia de Estado, obviamente cualquier solución tendrá que pasar por una actitud mucho más proactiva y mucho más eficiente por parte del Estado, ¿no? Claro. No es una cuestión nada más intracomunitaria, ¿no? Bueno, esta cuestión pues va a continuar, ¿no? Creo que vamos a continuar viendo esto. Les pediría 2 cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su perspectiva en las próximas semanas, ¿no? de esto, ¿no? Hacia dónde va, ¿no? Tenemos a grupos que ya claramente están avanzando hacia la toma de Apatzingán, o se podría dar por lo menos, aunque han dicho que no hay esa intención. ¿Cuál es su análisis, ¿no? En este sentido? Y también cuál sería una recomendación para el resto de compañeros que quieren cubrir esto y también para quienes los están leyendo y están consumiendo la información que ustedes están generando, ¿no? Pues básicamente personalmente creo que esto va a ir derivando en situación más compleja. En las próximas semanas me atrevería a decir que van a tomar Apatzingán. Sí, yo creo que coincidimos en eso. Creo que no va a pasar de 15 días. Y bueno, no puedo pronosticar, ¿no? Más allá, pero en la situación de los consejos a los compañeros es, primera, que piensen en su seguridad y que traten de moverse allá acompañados, ¿no? Claro. Ya no, desde hace muchos años ya no se hace esto de la exclusiva. No. En zona de conflicto la exclusiva no existe. Entonces, traten de moverse acompañados, ¿no? A veces no nos vemos en una reunión social, pero sí a lo mejor hacer el protocolo de cuidarnos, de hablar con los editores, como decía Paco, avisar en dónde estamos, ¿no? Tener ciertos protocolos de seguridad ya muy establecidos. Y bueno, la gente que está leyendo los textos de Verónica, que está mirando mis fotografías, pues que no se dejen ir también como, es otra Colombia, o es Chiapas, no, es como muy específico Michoacán por algo, ¿no? Calderón comenzó ahí su guerra contra el narco, él tiene familia allá. Entonces, bueno, esto lo dejaron crecer, no sé si a propósito se les salió de las manos, pero sí que sean muy analíticos con toda la información, ¿no? Sí, chicos, perfecto. Y bueno, yo en la medida de lo mismo, el consejo a los compañeros es eso, que se cuiden mucho, que hablen con sus editores, que exijan la seguridad. Es decir, es su derecho, es decir, que se les garantice por qué están en el campo y que mantengan una comunicación abierta. La previsión que hago es exactamente la misma que Alfredo. Yo creo que según lo que vi, escuché y lo que vivimos la semana pasada, la toma de Apatzingán es inminente.
y espero que el ejército y las fuerzas federales estén en la misma sintonía, viendo cómo van a gestionar esto, porque hasta podríamos estar hablando de un enfrentamiento de dimensiones que hasta ahora no hemos visto en Michoacán. Y por último, pues las personas que ahora sí que nos leen y que ven nuestras fotos y ven nuestro trabajo, bueno, primero, gracias. Y segundo, es verdad, creo que también nuestra responsabilidad como periodistas es comunicar, es decir, que nosotros intentamos ir ahí para contarle a alguien, a un señor que se está tomando, como es en mi caso, un café en Madrid y dice, ¿y esto qué es Michoacán? En la vida había escuchado, decirle, mira, esto es importante por esto. Igualmente aquí en México y pues bueno, que ojalá que nuestro trabajo les invite a informarse más y a que esta curiosidad pues sea una cuestión de todos, ¿no? Ojalá. Aquí ya también un poco para ir cerrando esta idea, el uso de las redes sociales, específicamente en este conflicto de Michoacán, ¿consideran que ha sido fundamental para que la comunidad internacional, la misma comunidad nacional en otros estados, se esté informando de lo que está ocurriendo? Yo con las redes sociales tengo ciertos aspectos. Uno de ellos es que es muy ambigua la información, ¿no? No sabemos la certeza y también no podemos dejarnos llevar lo primero que miremos en una red social, ¿no? Hace unas semanas en Michoacán un fotógrafo del Universal me dijo, mira, me llegó una foto de decenas de autodefensas con las armas levantadas. Y ya después analizando se dieron cuenta que era en Guerrero, ¿no? Pero le están manejando como si fuera Michoacán. Entonces sí ser como muy conscientes, muy críticos de todo lo que nos llega en redes sociales o lo que subamos, ¿no? Los periodistas debemos ser los primeros que seamos escépticos en lo que llega en redes sociales. Pero es muy útil también en difusión de, por ejemplo, en todos los enfrentamientos, ayer mismo lo vimos. El señor Rubido dijo en Morelia que no había ningún problema y que todo estaba estupendo. Y había 3 horas de tiroteos en las cercanías de Apatzingán. O sea, estos mismos grupos están utilizando los grupos de autodefensa. Los dos. Los dos, ¿no? Los a mí me templarios llamó también. mucho la atención ver que hay una cuenta inclusive que se llama Valor por Michoacán, que sería como Valor por Tamaulipas, donde, bueno, no vamos a entrar en detalles de quién es de esa historia, pero por ahí a mí me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, No, Valor por Michoacán ya es abiertamente autodefensa, ¿no? Sí, ya. fue la primera que informó un poco más de forma oficial la situación cuando entraron en Antunes. el ejército de Antunes a desarmar a Fueron la los gente. primeros que hicieron el video, a ¿no? difundir imágenes, sí. Pero sí con sus reservas, ¿no? Es que esto es como antes, hace muchos años, llamaba un señor a las redacciones, te decían, se Claro. está quemando tal edificio. Claro. Tú como periodista tienes que salir y ver si se está quemando o no. Claro. Ver la columna de humo, claro. Claro. Bueno, y para la gente que nos está viendo, ¿dónde los podemos contactar? Además de sus respectivos medios, alguna cuenta en Twitter que nos puedan facilitar y también dónde estarnos siguiendo con día a día. ¿Más? Yo no existo en las redes nos sociales. siguen, Soy un fantasma. No, mi cuenta de Twitter es Estrella Foto, foto en español, y nada más, y lo que publiquen en la agencia, France Press, AFP. Y yo estoy en Verónica Calderón, en Twitter. Ahí me pueden ver. Te mucho. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de la información que nos están generando. Pues como ves, Ricardo, bastante complejo lo que pasa en Michoacán. Hay que ser muy críticos, como dicen aquí los colegas, de la información que se está generando, ser un poquito más analíticos, pedir más contexto a los medios y para los periodistas también hagan sus propios protocolos. Esa puede ser la diferencia entre una buena o una mala cobertura. Sí, necesitamos una prensa aún más audaz, pero más precavida, una autoridad más efectiva y pues unas audiencias más críticas, ¿no? Yo creo que esa va a ser una sinergia que es la que vamos a que ojalá se pudiera dar. Pues les agradecemos muchísimo estar por aquí, les agradecemos mucho el trabajo que están realizando. Pues ya saben, aquí es su casa para cuando quieran volver aquí a seguir platicando. Lata cuando nos inviten, claro. Y bueno, quédese en Rompeviento Televisión por Internet. A continuación viene Todos Somos 132. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.